manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en Cristo. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Aquel que nos llamó a ver lo que está por hacer, y venga tu reino. Somos tu pueblo santo, Señor, y anunciaremos su luz admirable. Ilumina los ojos de mi corazón, déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Somos tu iglesia. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Oh, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Tu iglesia clama, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso fuerte al Rey? Y hoy quiero presentarles a la predicadora que viene a compartir la palabra de Dios, que no es nada más ni nada menos que mi reina preciosa. Recibámosla con un aplauso a Dios por la vida de la pastora Yolanda. Buenas noches, Dios les bendiga. Bendigo también cada persona que esta noche ha dispuesto su tiempo y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Y ahí sí, como decía el apóstol Pablo, o le ruego por las misericordias de Dios que permanezcamos esta noche hasta que termine la palabra, porque hemos traído realmente una palabra que es muy importante
porque es doctrina para nosotros los que hemos alcanzado los tiempos finales o los tiempos postreros de los cuales la Biblia habló. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener una preparación doctrinal, como dice la Biblia, para que no seamos llevados de cualquier viento de doctrina que quiera sacarnos del propósito de Dios. Amén. Entonces el tema lo hemos titulado Advertencia contra la apostasía. Yo quiero que por un momento usted cierre los ojos y vayamos a decirle al Señor que en esta noche, dígale: Papito Dios, en esta noche yo te ruego humildemente que ministres a mi corazón, que me enseñes tu palabra, que tú me ayudes, Espíritu Santo, a ser un instrumento en tus manos para este tiempo. Espíritu Santo, te necesitamos. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu de Dios, tú que estás en la tierra para guiarnos, para enseñarnos, para consolarnos, para hacernos saber todas las cosas que han de venir. Espíritu Santo, enséñanos en esta noche. Revélanos tu palabra. Ayúdanos a prepararnos, porque sabemos que nuestro encuentro contigo está más cerca que cuando creímos. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro compañero fiel en esta batalla de la vida. Gracias, Espíritu Santo. Dígale: yo te quiero dar la bienvenida a este lugar y decirle: eres la persona más importante, porque tú nos has sostenido a cada uno de nosotros. Tú eres quien nos has ayudado, nos has convencido de nuestros pecados y has puesto en nuestro corazón el volvernos a Dios cuando hemos intentado retroceder. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido. Dale un aplauso fuerte. Bienvenido, Espíritu Santo. Entra en este lugar. Entra, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Amén. Bueno, advertencia contra la idolatría. Casi en la Biblia se habla en repetidas ocasiones de la apostasía, y que ésta se dio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, aún en los primeros 60 años de la iglesia primitiva ya había apostasía en la iglesia, porque Satanás nunca va a detenerse, y nunca usted crea que porque llevamos algún tiempo en la iglesia el enemigo nos va a dejar. Por el contrario, Satanás siempre va a buscar ponerle a usted la cascarita, la zancadilla, para desanimarlo, para hacer que usted retroceda de la fe que hemos tenido en Jesucristo. Entonces, quiero que miremos en la carta del apóstol Judas. Aquí Judas es una persona, un apóstol, hermano del Señor, que hace una descripción brillante de lo que es la apostasía. Y no solo eso, sino que también en la carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo para que persevere en la fe sin dejarnos engañar. Y en la carta no hay sino un solo capítulo. Judas es de un solo capítulo. Quiero que leamos desde el verso 17 hasta el verso 23. Judas dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Note cómo aquí el apóstol Judas hace esta descripción de cómo estas personas sería su forma de actuar en los postreros tiempos.
Y quiero que miremos algunos versículos de la Biblia que son advertencias a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es, según el contexto bíblico, se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana con sus valores. Un apóstata es alguien que se identifica como cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse voluntariamente de la fe que antes profesaba. ¿Conoce usted algún apóstata? Por todas partes, porque el enemigo se ha encargado en este tiempo final, y es que es una profecía. Dice también Primera de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 2. No sé si las están poniendo en pantalla. Sí, no, estos chinos son muy pilosos. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, en la nueva versión dice encallecida la conciencia. Cuando hay un callo, note que en esa parte de la piel no se siente dolor. Cuando hay un callo usted lo puede arrancar y no se siente dolor, porque así es cuando la conciencia de alguien está encallecida o endurecida. Y el Espíritu reveló algo muy importante al apóstol Pablo, y él le escribe a Timoteo, su hijo espiritual, para decírselo. Le advirtió sobre algo que sucedería en los tiempos del fin. Habría personas que abandonarían, que apostatarían para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas. Echarían de un lado todo lo que han conocido sobre Jesús y preferían ir tras la mentira o tras los engaños. Entonces note cómo muchas veces la gente prefiere ir tras fábulas, tras lo que es sensual, lo que de pronto la gente quiere experimentar cosas en la carne. Y hoy en día note cómo hay países donde hay iglesias que no se predica de Cristo, donde por ejemplo en Canadá hay iglesias literalmente ateas que predican del amor, pero no predican de Cristo, no lo aceptan a Cristo. Hay en Estados Unidos iglesias de homosexuales, sino que porque prefieren ir, dice, tras doctrina de demonios. Hay una iglesia que hizo mucho daño en Colombia, que fue la de Creciendo en Gracia. Después su líder murió, los que saben, murió de cirrosis por causa del alcoholismo, porque ellos, según ellos, Cristo murió y ya pagó, y usted puede hacer lo que quiera porque la que peca es la carne y no el espíritu. Y la Biblia dice que no, dice: yo no puedo utilizar esa libertad como un libertinaje o ocasión para la carne. Entonces notemos cómo hay advertencias en la palabra. Dice también segunda de Timoteo capítulo 4, verso del 3 al 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, note cómo estas dice: vendrán esos tiempos. ¿Usted cree que estamos en esos tiempos? ¿Qué es no sufrir la sana doctrina? Bueno, los primeros cristianos, la gente en el primer siglo, hacerse cristiano era prácticamente ponerse un sello donde decía: máteme. Y alguien dijo que cuando esas personas entregaron su vida, dieron todo para que el evangelio hoy llegara a nosotros. Hoy la gente no quiere sufrir por la sana doctrina. Muchas veces se cargan unos con otros y ya es suficiente para dejar de buscar a Dios. Muchas veces viene alguna situación difícil: ay, es que me están persiguiendo, en la casa hacen burla o le hacen bullying a usted por ser cristiano, y muchos ya se desaniman, se sienten derrotados. Dicen: no sufrirán la sana doctrina, sino que hay personas que se cansan de escuchar la verdad del evangelio y van en busca de algo más innovador o exótico. Prefieren oír la verdad, prefieren dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios. Para ellos no es suficiente, sino quieren algo diferente, algo excitante, algo que experimenten en sus emociones, y eso hace
que muchas personas, hay una iglesia que está llegando a Colombia que se llama Living Room, es la misma de la iglesia Creciendo en Gracia, solo que llega con otro nombre, pero es lo mismo. Entonces las personas pueden haber pecado y allá no, es que el amor de Dios se extiende y empiezan con unas cosas tan raras, o sea, contrarias a lo que la palabra de Dios dice, y hoy usted está recibiendo esta advertencia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuche, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces note cómo la palabra de Dios nos advierte, dice que estemos alerta y que conozcamos bien la palabra de Dios, porque antes de la venida del Señor se va a manifestar la apostasía, y la apostasía sale de gente que fue cristiana. Y es lo más peligroso, es gente que fue cristiana, gente que un día gustaron del Espíritu, creyeron, fueron lavados por la sangre de Cristo, pero la Biblia dice: escucharán doctrinas de demonios y se irán tras esas fábulas y no soportarán la sana doctrina. Y ahí es cuando el Señor nos manda a que estemos firmes, a que nosotros nos mantengamos. También en segunda de Pedro capítulo 3 versos 15 y 17 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas las epístolas hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Note cómo Pedro, en el tiempo del apóstol Pedro, también había personas que estaban ya infiltrándose dentro de la iglesia, pero lo único que hacía era que arrastraban a las personas hacia una vida mundana. Y por eso él dice: manténganse firmes. Pedro advierte a los hermanos sobre la importancia de mantenerse alerta, de no dejarse llevar por otras personas que no tienen fruto del Espíritu Santo. Personas que usted ve que su corazón no es para Dios, que su corazón es un corazón resentido, un corazón amargado, que tienen de todo menos la fe que nos fue profesada por nuestro Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Ahora, Jesús también habló y advirtió sobre este tema de la apostasía. Mateo 24, en el verso 4, dice, verso 10 al verso 13. Me equivoqué. Dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él advirtió cómo iba a venir una cantidad de gente. A veces la gente quiere: profetíceme. Pero muchas veces ese profetíceme, la gente quiere que le adivinen el futuro, y por eso a veces corren. Cuando llegó una doctrina de Bogotá de un pastor Fran, que hablaba de que el Señor que un ángel, y la Biblia dice: mire, si aún un ángel del cielo le habla a usted y le dice otro evangelio diferente al que está escrito, no lo creáis, sea anatema. Y muchas veces cuando hablan con esa sensualidad, como con esa convicción, algunos, dice la Biblia, son arrastrados. Por eso todo lo que usted escuche, llévelo y alíñelo con la palabra de Dios. Si está ahí escrito, si usted ve que está de acuerdo a la palabra de Dios, dice es, pero si ve que va fuera de la palabra de Dios, no debemos escuchar.
Dice cómo el Señor advirtió específicamente sobre la apostasía al final de los tiempos. Habrá muchos que dice que no lograrán soportar las dificultades, porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note cómo la iglesia ha sido perseguida, y no crea que ahorita es diferente. La iglesia siempre ha sido perseguida. El mundo quisiera ver a la iglesia arrinconada, pobre, que no saliera por ningún lado. Pero cuando la iglesia empieza a aparecer en los escenarios, la iglesia empieza a poner su punto de vista, cuando empezamos a tener líderes que se levanten y establezcan los valores, se levanta también el enemigo y vocifera a través de líderes. Usted no debe creer todo lo que el diablo dice. ¿Cuántas veces, mire, la iglesia es atacada que por el diezmo? Si la iglesia prospera, la ataca el mundo. Si no tiene nada, la ataca el mundo. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas vociferando cuando nunca en la vida se han sentado ni siquiera a escuchar un mensaje para tener certeza de lo que están diciendo? Y ahorita vamos a mirar cómo el apóstol Judas habla, por qué lo hacen. Dice, el Señor Jesús también nos advirtió, dice, solo el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Va a haber gente tal vez que a usted lo persiga. Yo entendía muy bien lo que Jesús dijo cuando dice, yo no he venido a traer paz sino espada. He venido a poner a la suegra contra la nuera contra los suegros, los hijos contra los padres. ¿Y esto qué significa? Pues cuando usted se santifica, usted no acepta el pecado de la familia. Y usted empieza a hablarles y eso genera una enemistad. ¿Cuántos padres a veces han tenido luchas con los hijos? Porque el hijo quiere hacer lo que a él se le antoja y quiere pecar. Y su papá, que es cristiano, su mamá, que es cristiana y que teme a Dios, le dice no. ¿Y qué genera esto? Una enemistad, muchas veces una guerra frontal donde parece que se convirtiera en el enemigo. Y Jesús lo dijo, yo he venido a traer espada. Porque cuando no aceptan el evangelio y quieren vivir en pecado, pues eso genera una enemistad con aquel que le está diciendo la verdad. Mire, las características de los apóstatas según la carta de Judas, y yo quiero que usted hoy analice estas características, y no es para condenarnos, pero es para uno estar alerta, decir Señor, porque la Biblia dice que es un espíritu engañador. No crea que es que yo estoy pensando eso, que eso me nació. No, es un demonio engañador que viene a hablarle a uno a la mente, al oído, a convencerlo, a persuadirlo de que no nos santifiquemos. Esta carta, que es tan corta, pero nos habla de unas características tan reales que estamos viendo hoy en día. Número 1, una persona que empieza en la apostasía es una persona sin piedad, dadas al libertinaje y niegan el señorío de Jesús. En el verso 4 del libro de Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesús. ¿Qué es convertir la gracia en libertinaje? Exactamente eso que han predicado esas doctrinas de creciendo en gracia, que usted ya es salvo, siempre es salvo. Y la Biblia dice no, dice, si el Señor no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que tomando forma de hombres vinieron y tomaron mujeres y se casaron y tuvieron hijos, dice, no los perdonó, sino que los encerró en prisiones eternas para el día del juicio darle su sentencia. Dice, tampoco nos perdonará a nosotros si pisoteamos la sangre del pacto y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Dice, si con el testimonio antes de 2 personas la gente moría en la época de Moisés, si 2 personas testificaban que alguien estaba en adulterio o que estaba en fornicación o que estaba en un pecado y lo llevaban a los jueces y testificaban 2 personas, el tal moría irremisiblemente. Ahora dice, ¿cuánto más si nosotros pisoteamos la sangre del Cristo? Dice la palabra de Dios que ya no le queda a la gente más sacrificios, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que devorará a los adversarios. Y dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
O sea, aquí la palabra de Dios nos advierte que apostatar es cuando una persona empieza a dejar la piedad, cuando es dada al libertinaje. Viene a la iglesia pero sigue practicando la fornicación, sigue mirando pornografía, sigue diciendo mentiras, sigue siendo soberbio, sigue siendo una persona que se pelea con todo el mundo. Eso es, dice la Biblia, convertir la gracia en libertinaje. Y no es para que nadie se sienta condenado, pero si usted se da cuenta, Señor, ahí esto está pasando en mí, yo voy a cambiar, porque la palabra de Dios dice que es para una lámpara a nuestro camino. Y habla que estas personas son astutas, se infiltran poco a poco. ¿Cuántas veces dentro de la misma iglesia hay gente que se contamina? Porque alguien está en fornicación y empieza a hablarle, empieza a decirle, a hablarle como si eso fuera la maravilla. Y el que no está contaminado termina aceptándolo. ¿Cuántas veces se da? Y nosotros no nos damos cuenta. Esto es apostatar de la fe. Dice, se entran poco a poco y con mucha cautela entre los hermanos. Su misión, cautivarlos para que se echen de un lado la sana doctrina, sobre todo la verdad sobre la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús. O sea, recuerde que la gracia es un perdón inmerecido, pero es como la mujer adúltera. El Señor la llamó, la encontraron en adulterio. La ley decía que había que matarla, y ahí Jesús le mostró la gracia cuando dijo, el que esté libre de pecado empiece a tirar la primera piedra. Nadie pudo hacerlo porque todos empezaron a ver su propio pecado. Ahora, cuando Jesús se queda solo con la mujer y él le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? La respuesta de ella, no están, se han ido, Señor. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, uno sí llega a la iglesia con pecado, cargado de muchas cosas, pero ¿qué me dice el Señor? Diga, vete y no peques más. O sea, yo no puedo seguir en lo mismo. No, es que crecí en la iglesia, pero llegué a la edad de la adolescencia, no, voy a practicar el pecado y contaminar a otros, que es lo que más duele. Cuando uno mira cómo, sin darse cuenta, en vez de estarse edificando en el Señor, terminan contaminados con el pecado. Y aquí dice, es convertir la gracia en libertinaje. Otra de las características, segunda, veamos en el verso 8. Verso 8 dice, de la misma manera estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y ahí dice claramente, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Viven básicamente dominados por sus deseos carnales. Hermano, mire, los deseos carnales están en todos nosotros. Somos humanos. ¿Pero qué? ¿Usted va a dejarse que la carne se lo lleve al infierno o usted va a determinarse no más? Cuando uno dice no más con este pecado, note cómo dice la Biblia que ellos rechazan la autoridad. No quieren que los papás les digan nada, no quieren que en la iglesia le digan nada. Personas que no respetan, ni siquiera dicen ni las autoridades celestiales, no respetan a nadie, sino que se dejan llevar por sus emociones, desprecian toda autoridad humana o divina porque piensan que ya saben todo y que son los únicos dignos de liderar. Se confían tanto en sí mismos que echan de un lado la posibilidad de que Dios les envíe avisos o ayuda a través de sus ángeles, o que el diablo busque tentarlos y confundirlos por medio de los demonios. O sea, ni siquiera se dan cuenta que muchas veces las luchas que tenemos son enviadas por el mismo infierno, y que uno necesita meterse en ayuno, en guerra, decir, Señor, yo no puedo permitir, no acepte el pecado, querido hombre, querida mujer. Aquí dice la Biblia, estas personas no respetan el comportamiento cristiano, buscan su propio provecho y son inconstantes esa es la tercera. La segunda, hacen lo que quieren con su cuerpo, se rebelan contra la autoridad y no respetan los seres espirituales. ¿Qué hace usted con su cuerpo? Cuando usted nadie lo está viendo, ¿qué hace usted con su mente? Queridos jóvenes, mire, sepa usted, la Biblia dice su cuerpo
Su cuerpo, dice, no es para la fornicación. Así afuera el mundo diga, no, es que todo lo hacen. Es que hoy en día no, los niños de 14, 15 años ya están teniendo relaciones. No, usted no puede hacer lo que quiera con su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Escuche, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo peca. Y si usted destruye su cuerpo, Dios lo destruye a usted. Por eso tanta gente se muere de tantas enfermedades indescriptibles, tanto cáncer, que cáncer en el seno, cáncer en el útero, cáncer en todas partes, hermano, es la consecuencia del pecado. Y usted tiene que entender que la apostasía es la que lo lleva a hacer a uno lo que quiere. Es que es mi cuerpo. ¿Cuántas mujeres no abortan? Es que es mi cuerpo, es que es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera. No, Señor, ese es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy nosotros tenemos que entender, Señor, yo no puedo aceptar esta apostasía. Esas doctrinas las dan aún en los colegios. Les hacen ver a las niñas, no, usted puede tener relaciones cuando quiera, con quien quiera y cuando usted desee, y que nadie se puede interrumpir. ¿Cómo que no? La palabra de Dios nos enseña otra cosa. Viven personas que se viven dominadas prácticamente por sus deseos. Tercero, estamos viendo las características de los apóstatas. Tercero, no respetan el comportamiento cristiano, buscan su propio provecho y son inconstantes y no dan fruto. Verso 12, dice, mira, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son personas que aprovechan digamos, ese ágape o ese amor cristiano, pero para el pecado. Mire, yo una vez decía, hay un lugar peligroso para el ser humano, para el cristiano, y es la misma iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces que como somos hermanos, entonces se aprovecha y entonces hay esa confiancita, y usted ve a veces a las niñas allá que se mandan por encima de los muchachos, les restregan los senos y es que somos hermanos. No, y las niñas, mire, si usted viene a la iglesia, usted viene a buscar a Dios, vístase decentemente. Yo a veces sufro cuando vengo el sábado y a veces ve uno, dice, Dios mío, ¿será que está tan cara la ropa que no alcanza para taparse un poquito más? A veces los jovencitos están en esa etapa donde las hormonas se les despiertan. Ayudémosles, no a que caigan. Si usted es mamá, asegúrese cómo se está vistiendo su hija, háblele. Mi amor, mira, yo no soy religiosa, y de pronto la pastora se pone esas como, es que a mí me gusta. O sea, no es porque a mí me hayan dado un código, a mí me gusta, pero yo digo, mire, no es que aquí les demos un código que hasta tal medida no, pero sí, por favor, madres, si su hija no es que quiere ese chorecito que se me ve media nalga, no, mijita, no se lo voy a comprar. Tú eres una niña decente, compórtate como tal. Yo quiero que nosotros entendamos, mire, la apostasía puede estar ahí. ¿Cuánta gente cae en adulterio en las mismas iglesias? ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia son gente que aprovecha nuestras reuniones ágapes, pero en su corazón hay sensualidad, hay pecado, y entonces se van metiendo suavemente, entre sonrisa y sonrisa termina, ¿no? Con el tiempo uno se entera y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Porque el diablo no respeta ningún lugar. Usted tiene que estar ¿cómo? Alerta. El diablo no respeta que usted sea líder. Él no dice, no, este líder no lo puedo. Antes más, va a buscar la manera de cómo infiltrarse, cómo meter en sus pensamientos, en su cuerpo, para luego despertar pasiones incorrectas. Dice, son personas que no tienen fruto. Nosotros en la iglesia, mire, una manera de santificarnos es dar fruto. Cuando usted le predica a otra persona, cuando usted hace una célula, usted se santifica, porque la Biblia dice, el que lleva fruto, Dios lo limpia para que lleves más. ¿Cuántos vamos a llevar fruto? Denle ese aplauso al Señor. Diga, Señor, voy a llevar fruto para que tú me limpies. Vamos a esforzarnos para que nosotros podamos llevar fruto. 4, en el verso 16, aquí, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí se quejan, se enfadan y critican. No saben controlar sus pasiones, son arrogantes y aduladores. Esa es una de las características del apóstata. O sea, si el diablo empieza a poner esas cosas en nuestro corazón, que vive usted quejándose, que vive criticando, que vive amargado a toda hora, vive en conflicto, que no sabe controlar sus pasiones, entre en un ayuno y reprenda ese demonio. Porque muchas veces uno se dedica a pensar que está en otros, pero ¿qué tal si el diablo me está atacando a mí? ¿Qué tal si el diablo pasó revista? Mire, vamos a mirar cómo está. Vamos a enviarle este espíritu. Dice que son criticones, son personas que se murmuran, querellosos, o sea, conflictivos a toda hora. En donde ellos están, ahí arman ese conflicto. Usted tiene que decir, Señor, mire, una característica de los hijos de Dios es que son pacificadores. ¿Qué son? Diga, pacificadores. Usted no está formando problemas en todas partes. Aún para hacer reclamos, aún para establecer su punto de vista, usted no necesita agarrarse con todo el mundo, porque eso es el espíritu, dice, querellosos, murmuradores, que andan según sus propios deseos. O sea, es que ellos están preocupados por el yo, cómo me siento, sin importar cómo las personas están viendo a Cristo en mí. Cuando yo me afano para que la gente vea a Cristo dentro de mí, independientemente de lo que yo estoy sintiendo, estoy reprendiendo ese espíritu de apostasía. Esas personas son altivas, se sienten con derecho de criticar a todos y a todo. Son también impulsivos, se enfadan fácilmente. Sus palabras muestran la condición real de su corazón, su arrogancia y su deseo de obtener ventaja a como sea. Ganan una pelea como sea. Número 5. Dice en el verso 18 y 19: los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Judas recuerda que los apóstoles advirtieron que esto iba a pasar. O sea, esto no es extraño. No es para que uno vaya por la vida diciendo, ay, terrible, cuánta gente se va de las iglesias, ay, terrible lo que... No, mire, esto iba a pasar. Y la Biblia lo advierte, dice, iba a pasar, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere, dice, hoy esas personas viven causando divisiones, mal ambiente. Nunca ganan un alma, pero si se van de la iglesia se quieren llevar como 10. Analice y verá que muchas veces con su forma de ser lo único que hacen es dañar el corazón de otros, y ese es el espíritu del apóstata. En la Biblia el Señor nos lo advirtió, dice, para cuando pase ustedes no se sorprendan, digan, es que no sabía. Y yo quiero que nosotros en esta noche le pidamos al Señor por la iglesia. No podemos, mire, cualquier persona puede ser tentada a caer en esto. Cualquier persona, dice, el que se crea firme, mire bien que no caiga, cualquiera. Note cómo aquí caían gente que vieron milagros, que ellos vieron, muchos de ellos estuvieron con Jesús. Y si usted se impresiona, en el Antiguo Testamento hubieron varios casos de apostasía. Cuando Moisés subió al monte a orar para que Dios le diera los mandamientos, duró 40 días, y dice la Biblia que ellos dijeron, no, Moisés se tardaba en descender del monte, y se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Note cómo a veces cuando se demora una promesa, una bendición, la gente que tiende a hacer, a desbocarse. Y cuando tal vez usted no ha obtenido una bendición, el enemigo le dice, eso ya no espere más, eso mejor, y empieza a andar a atajo. Saúl, la palabra de Dios dice en 1 Samuel 15 del 10 al 11, dice que Saúl dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Muchos discípulos de Jesús también en la misma época de Jesús, Juan 6:60 dice, desde entonces muchos de los discípulos se volvieron la espalda y ya no andaban con él.
O sea, muchos de ellos dijeron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién la puede soportar? Cuando Jesús les dijo, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre, no podrá entrar al reino de los cielos. Dice, muchos se fueron. Y en ese momento dice que solo quedaron unos poquitos, porque habían bastantes. Ahora, algunos miembros de la iglesia primitiva también, en el libro de Gálatas capítulo 6, capítulo 1, verso del 6 al 7, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de los que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, una apóstata, una persona que es apóstata, se pervierte fácilmente y vive sacando gente de otras iglesias. Por eso usted no se saque a nadie de otra iglesia. Aquí ha pasado que a veces llega el domingo gente y escuchan la prédica y usted viera, hay señoras que dicen, pastora, de este día en adelante, esta será mi iglesia. Y yo la miro suavemente y le digo, no, mamita, su iglesia es de donde tú vienes. Tienes que aprender a arreglar las cosas, a reconciliarse, porque aquí no estamos buscando gente que ya conozca al Señor. Note que la característica de los apóstatas, de la gente que no tiene realmente al Señor, es que viven hablando mal unos de otros y buscando ovejas de otra parte. Usted no necesita, Dios a ti te va a dar tus propios 12. Amén. Dios nos va a dar a nosotros la gente que no conoce al Señor. Los que están en otras iglesias, ayudémoslos a que se reconcilien allá y se queden allá, que sean fieles donde Dios los llamó. Pero a los que a nosotros nos dé, pidámosle al Señor que sea gentecita nueva, que no haya escuchado el Señor. No necesitamos quitarle nada a nadie, no necesitamos hablar mal de otros pastores para tratar de traernos las ovejas. Eso no es correcto, eso es apostasía. Usted va a buscar, dice la Biblia, que Dios a ti te va a dar el fruto, porque cuando Dios te llamó a este lugar, Dios pensó en que tú eras capaz de ganarse 12 personas, convertirlos en discípulos. Por eso nuestra iglesia es tan atacada por el enemigo, porque la iglesia hace discípulos, no creyentes. Y hacer discípulos cuesta, ¿sí o no? Hacer seguidores de Cristo, gente que sea fiel, gente que pase las pruebas, que se mantenga. Y yo hoy les animo a que nos aferremos. Mire lo que dice la Biblia en segunda de Pedro, en el verso 3. Dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. ¿Qué debemos hacer? Crezcamos en el conocimiento de Dios. Este año proponga leer la palabra de Dios. Proponga ser más humilde. Este año proponga usted en su corazón. Ojalá tome estas citas que hoy aprendimos, vuélvalas a leer, ráyelas en su Biblia y empiece usted a mirar que estas advertencias no son para otros, diga, son para mí. Estas advertencias son para mí. Por favor, póngase sobre sus pies. Y yo quiero que en esta noche nosotros podamos decirle, Señor Jesús, yo quiero aferrarme a ti. Aférrese al Señor, a la gracia, no al libertinaje. No se confíe usted de lo que siente. No se confíe usted del área sensual, porque cuando nosotros nos confiamos de lo que sintamos, de lo que sentimos, vamos a estar siempre cayendo, como dice la Biblia, nubes sin agua, llevados de cualquier viento de doctrina. Confíe usted en lo que la palabra de Dios dice, obedézcala. No hay otro evangelio. Así haya gente que quiera venir a usted a confundirlo, no hay otro evangelio sino el que ya está escrito en la palabra. Por favor, cierre sus ojitos y vamos a decirle, Señor Jesucristo, gracias porque tú nos has permitido alcanzar estos tiempos. Gracias, gracias Señor Jesús. Vas a mirar la cruz en esta noche. Vas a decirle, Señor Jesús, tú eres la verdad y la vida. Tú eres el camino a seguir. Guíanos por tu Espíritu Santo. No permitas que la doctrina del engaño, la sensualidad, los que no soportan la sana doctrina, los que tienen comezón de oír, los que han escuchado doctrina de demonios, Señor, no permita, Dios, que vengan a confundirnos. Papito Dios, tu palabra dice que no vendrás tú hasta que no venga la apostasía. Y yo clamo a ti, Señor, dígale, yo te clamo a ti. No me dejes, Señor, caer en el engaño. Ten misericordia de mí, Señor. Yo hoy renuncio al pecado. Dígale, Señor, yo renuncio
al pecado escondido, renuncio a los malos pensamientos, renuncio a la inmoralidad. Si estás cayendo en fornicación, hoy es día de arrepentimiento, es día de volver el corazón al Señor, es día de decirle: Señor, ayúdame, ayúdame porque los tiempos están cerca. Señor, ayúdame porque no sé cuándo me presentaré delante de ti, si falta poco o mucho, no lo sé, Señor. Pero yo quiero, Dios, ese día ir tranquilo, confiado, sabiendo que tú me has perdonado, que yo me salí de este lugar para no pecar más, para no continuar con el pecado, para no tener pecados escondidos. Señor, yo no quiero rechazar la autoridad. Note cómo la Biblia dice: ellos rechazan la autoridad. Dígale: Dios, yo quiero aceptar la autoridad de Cristo sobre mi vida. Las que están casadas, dígale: Dios, yo acepto la autoridad que tú pusiste sobre mí y mi esposo, le respeto, le admiro. Señor, yo hoy acepto la autoridad que pusiste con los que son hijos, Señor, de mis padres. Yo acepto esa autoridad que tú pusiste sobre mí. Si he sido rebelde, si he mentido, si les he causado daño, yo te pido perdón, Señor. Yo hoy te pido que tengas misericordia conforme a la multitud de tus piedades. Pídele a Dios en esta noche: querido joven, para ti hay un futuro en Dios, hay un futuro glorioso. Si tan solo lo miras a Él, si en Él pones tu confianza. Él es el Dios de las cosas imposibles, es el Dios todopoderoso que ha dicho: anda delante de mí, sé perfecto. Él tiene para ti un futuro lleno de bendición, pero depende de la decisión que tú tomes. El infierno trabaja día y noche. Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso está levantando la apostasía. Recuerde que la apostasía sale de las iglesias cristianas, y hoy digámosle: Señor, ten misericordia de nosotros, no nos dejes caer en el error. Ten misericordia de mí, Señor, no me dejes, no me sueltes, apiádate de mí, Señor. Si el enemigo ha venido a confundirme, yo hoy te pido: Espíritu Santo, guíame a la verdad. Espíritu Santo, guíame a la verdad. Espíritu Santo, en tus manos yo hoy pongo mi vida, hoy pongo mi familia, Señor. Y yo te pido, como padre, como madre, dame sabiduría para guiarlos. Dame sabiduría para guiar a mis hijos, para ayudarlos a que no esa sensualidad de este mundo que el diablo ha levantado para destruir la vida de nuestros jóvenes, Señor, que yo pueda guiar a mis hijos, enseñarles, ser un ejemplo en palabras, en comportamiento. Señor, yo me vuelvo ante ti, decido de todo corazón ser fiel en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios.